sobre la cuestión fiscal y las últimas medidas económicas, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Roberto Nuech. Oportunamente, en El fracaso económico determina el político, expresamos que el ciclo económico 2014-2023, en sus distintas etapas y con sus diferentes administradores a cargo, estuvo signado por características inalterables durante toda su extensión, entre ellas un descontrolado déficit fiscal total, que prohija necesariamente el endeudamiento externo e interno. Anteriormente, en Ay, Patria Mía, se afirmaba que la Argentina se enfrenta a un escenario en el que convergen el desequilibrio fiscal de 1989, que terminó con la gestión de Raúl Alfonsín, con el del sector externo de 2001, que implicó la finalización del gobierno de Fernando de la Rúa. Ambos fenómenos se potencian generando las condiciones de una supercrisis. Finalmente, en la situación fiscal insostenible, se volvió a pasar revista al fenómeno, incrementado durante la gestión Cambiemos y que continúa vigente durante la administración actual, y la necesidad de una ley de arrendamientos rurales compensada, que, al permitir maximizar las retenciones, sin demérito a la rentabilidad del productor, resuelva el pavoroso déficit fiscal total sin afectar los intereses de los sectores populares. Sin embargo, la pretendida oposición y el actual oficialismo insistieron e insisten en gastar más de lo que se recauda. El cuadro comparativo entre agosto de 2022 y agosto de 2023 lo expresa con claridad. Gráfico: Argentina, déficit fiscal total. En porcentaje del PBI mensual. Agosto 2022-2023. Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda y el Banco Central de la República Argentina. El déficit del sector público nacional se redujo de 4,8% a 4,5% del Producto Bruto Interno, incluyendo el déficit primario sin rentas de propiedad, 1,4% del PBI, y el pago de los intereses de la deuda, 3,1% del PBI. El déficit de las jurisdicciones subnacionales se incrementó de 1,8% al 2% del PBI. El déficit del sector público argentino pasó de 6,6% a 6,5% del PBI. Y el déficit cuasi fiscal, determinado a partir de la diferencia entre intereses cobrados y pagados por el Banco Central de la República Argentina, creció de 5,7% al 9,1% del PBI. Se alcanza así un déficit fiscal total que orilla el 15,6% del PBI del mes analizado, guarismos que superan en más de 3 puntos porcentuales los del año anterior. Como se observa, la situación se agravó y en este contexto el oficialismo decide maniobrar ejercitando el punta y taco. Así se denominaba la maniobra de los pisteros, donde al encarar una curva peligrosa, sin bajar las revoluciones del motor, aceleraban punta y frenaban taco
con el mismo pie secuencialmente. La actual administración de la política económica, cual avesado conductor e imitando lo que inconsistentemente también realizara la gestión Cambiemos a partir de marzo de 2016 hasta la llegada del Fondo Monetario Internacional, intenta incrementar el nivel de actividad, aumentando el déficit fiscal total y decrementarla al mismo tiempo vía una política monetaria contractiva. En este marco es que se insertan las siguientes decisiones instrumentales. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, puso en marcha la iniciativa denominada Compre sin IVA, que tiene por objetivo compensar la pérdida de poder adquisitivo generada por la devaluación de agosto y el fogonazo inflacionario que le siguió. Este mecanismo, oficializado mediante la Resolución General número 5418 de 2023, consiste en devolver el impuesto al valor agregado a los consumidores de hasta cierto nivel de ingresos que adquieran productos de la canasta básica y una modificación a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, impulsada por decreto de necesidad y urgencia desde el 1 de octubre del corriente año, que determina un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos, eximiendo del pago a unos 800.000 contribuyentes. Complementariamente, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que norme en forma permanente lo pautado. Medidas estas que ciertamente tienden a incrementar el poder adquisitivo de los ingresos de los sectores poblacionales alcanzados, con la intención de que al incrementar sus gastos dinamicen el mercado interno. Ahora bien, cuando se analiza la hoja de balance del Banco Central de la República Argentina, se visualiza un comportamiento que tiende a no convalidar vía emisión monetaria la tasa de inflación mensual, generando un efecto perversamente contractivo sobre el nivel de actividad. Así, al repasar llegó la supercrisis, evitemos la hipercrisis, encontramos asombrosas coincidencias referidas a las inconsistencias macroeconómicas con el periodo actual. En aquel momento se mencionaba que la duplicación del precio de la canasta alimenticia, mediante la devaluación del 60% de la moneda y la eliminación o disminución de las retenciones a ciertas exportaciones, al inicio del gobierno, licuó el poder adquisitivo de los ingresos populares, disminuyendo la demanda en el mercado interno y desplomando la economía. Ello pretendió ser subsanado a través del aumento del gasto público, por lo que, recaudando menos y gastando más, comenzó el sendero de duplicación del déficit fiscal, recurriendo al crédito externo para su financiamiento. La utilización de las LEVAC para esterilizar los pesos sobrantes en el mercado, generados a partir de las compras que realiza el Banco Central de la República Argentina, de los dólares obtenidos por el endeudamiento externo del Tesoro, por las que se pagaron onerosas tasas de interés, espiralizó el déficit cuasi fiscal, que sumado al rojo de nación, provincias y municipios, déficit fiscal total, alcanzó en 2017 el 11% del Producto Bruto Interno. Sí, aquellas lluvias trajeron estos lodos. La actual gestión del gobierno no puede esperar resultados distintos
haciendo lo mismo. Solo nos resta esperar que Dios guíe a los decisores por la recta senda.